Leyenda sobre la sangre de Cristo. En 1571, cuando el Santo Oficio se estableció en las casas de Juan Velázquez de Salazar, había ya varios presos por delitos contra la fe católica, los cuales fueron trasladados a las cárceles que se instalaron en la propiedad de don Juan. Entre ellos, había uno que aseguraban sería conducido a la muerte por haber dicho herejías a sus nietos acerca del Santo Grial. Lo peor del asunto era que entonces ni siquiera los inquisidores sabían a qué se hacía referencia con esas palabras, aunque la idea general era que el Grial sagrado había sido la copa en que se habían resguardado algunas gotas de la sangre de Cristo. El acusado al que nos referimos era don Carlos de Andújar, quien tenía cerca de 70 años y había asegurado en varias ocasiones haber oído de labios de su abuelo y de boca del bisabuelo, que con el término Santo Grial se hacían referencia a la Virgen María, puesto que habían llevado en su vientre al Mesías, quien después de la muerte de Cristo había sido conducida por José de Arimatea a Inglaterra, a una isla que sería la que ocupara el legendario rey Arturo, Avalón, donde pensaba resguardarla hasta su muerte. Además, añadía que José de Arimatea en realidad había sido el hermano mayor de Cristo. Bastó que uno de los niños que lo escuchaban contara esto ante un cura para que don Carlos fuera aprehendido. Pese a su avanzada edad, fue torturado, pero su fortaleza ganada como soldado a las órdenes de Pedro de Alvarado y su testaturez lo mantuvieron atado a su dicho. Se creyó entonces que había enloquecido y se le dejó en paz, en espera del auto general que presidiría don Pedro Moya de Contreras, quien había ocupado el arzobispado de México tras la muerte de don Alonso de Montúfar y que con el tiempo llegaría a desempeñar el cargo de inquisidor general, además del virrey de la Nueva España. En el corazón de la urbe construida sobre las ruinas de templos paganos, un enorme tablado lucía al lado de la iglesia mayor. La gente de muchas leguas a la redonda emprendía el viaje hacia la Ciudad de México para presenciar el gran acontecimiento. Durante los días previos a su salida hacia la muerte, don Carlos balbuceaba otras cosas que había oído que tenían que ver con sangre. Otros presos le oyeron hablar sobre la anécdota macabra referida por un anciano indígena acerca de una joven indígena a la que le sacaron el corazón. Sus sacrificadores la arrojaron escaleras abajo, fueron por él y cuando lo encontraron volvieron a subir. Hallaron a la india de pie diciendo que le dolía bastante y luego se desplomó. En medio de sus delirios, el anciano también contaba que durante los sacrificios se untaba la sangre de las víctimas en los labios de los idolillos aztecas y que eso de sacar provecho de la sangre de un sacrificado no era propio de cristianos, así que eran herejes quienes decían que en el Santo Grial se había guardado la sangre del Señor. «Me acusan de blasfemo cuando ellos son los blasfemos», gritaba. «Entiéndalo de una maldita vez. El Santo Grial es la Virgen, porque en ella depositó Dios la semilla del Salvador». «¡Calla, majadero!», le gritaban los otros presos. «Pues por la sangre de Cristo que he de salir bien librado de esta, porque nunca ha habido maldad en mi corazón al platicar lo que sé. ¡Paganos! Y se dicen los custodios de la fe en Cristo, pero un momento, el Señor me ha iluminado con otra idea. Les aterran las historias acerca del canibalismo de los salvajes de estas tierras, de lo cual yo no sé nada de cierto, pero ¿no es la Eucaristía canibalismo si se dice que se come el cuerpo y la sangre de Cristo?» «¿Otra vez andar con esas?», dijo un pirata inglés acusado de luterano en un español mal hablado. «Yo estar harto de escucharlo hablar de la sangre de Cristo. Alguien callarlo o yo ser quien extraerle la sangre de las narices». Como víctima de un ataque, el anciano se dejó caer de rodillas y de sus resecos y trémulos labios salió una plegaria. «Líbrame, alabada Virgen María, y tú, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, de sufrir persecución por la justicia de los hombres. Llévenme en andas al paraíso, pues me arrepiento en este día y hora de todos mis pecados. Ustedes conocen los secretos de mi corazón y saben que en realidad no ha habido maldad en él». Y añadió algo que dejó pasmado a todo el mundo. «Por la santa sangre de Cristo,
que en él bien se esté. Líbrenme de las llamas de la Inquisición y del fuego eterno. El 28 de febrero de 1574, día del auto general, los que se hallaban presos en las cárceles del Santo Oficio, entre los que estaban luteranos y judíos, así como individuos acusados de ser hechiceros, brujas, bígamos y otras pocas personas procesadas por diversos tipos de herejía, desayunaron pan frito y vino, y al terminar salieron a sufrir la vergüenza pública, luciendo su San Benito amarillo que tenía bordada en pecho y espalda la cruz de San Andrés. Una larga fila de penitentes produjo el júbilo de la multitud. Todos iban enlazados por el cuello con una gran soga y llevaban en las manos enormes velas verdes sin llama. Un par de guardias custodiaba a cada uno al lado del tablado. A prudente distancia, se había reservado un lugar para quemar vivos a 2 de los presos por delitos contra la iglesia: Hernando Alonso y Gonzalo de Morales, considerados herejes. Muchos enterados creían que verían arder las barbas de don Carlos de Adúfar, incluso sus nietos e hijos que se hallaban entre la multitud, mas no fue ese el caso. Se veían marchar rostros y más rostros, pero el del anciano no aparecía. ¿Habría escapado? Imposible. A los presos se les había mantenido bajo la custodia de muchos guardias. Estos mismos que cuidaban el orden parecían no haberse dado cuenta de la ausencia del blasfemo que confundía a los que se atrevían a escucharlo con sus locas ideas acerca del Grial. ¿Dónde está el blasfemo don Carlos de Adúfar?, preguntó un alguacil furioso. Desde los corchetes hasta los inquisidores corrió la misma pregunta que nadie supo contestar. Entonces envió a un soldado a revisar con detenimiento las cárceles, aún el último recovedo hasta dar con el blasfemo, pero simplemente se había desvanecido en el aire. Entonces se procedió a quemarlo en efigie, pero a esta no hubo poder humano que le prendiera fuego, de modo que simplemente se le colgó y se le dejó a la vista de todos hasta que el sol, el viento y la lluvia la hicieron trizas. Los monjes de catedral. En una serie de plataformas recortadas sobre una colina se comenzó a construir en el siglo XVI el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, hoy Catedral de Tlaxcala, con un convento anexo, el de San Francisco. Esta obra, al sureste de la ciudad, es única en su tipo al tener su torre campanario separado del conjunto conventual. El templo es de fachada sencilla, estilo renacentista, con un pequeño alfiz sobre la puerta. A él se accede por una rampa empedrada desde la plaza Xicoténcatl y atravesando 3 grandes arcos. El interior del templo conserva en madera un hermoso techo alterzonado, estilo musulmán, el más grande que existe en el país. Es quizá el más bello de los alfarjes coloniales. Está decorado con estrellas doradas, convirtiendo al techo en una réplica del cielo nocturno. Lo interesante de este lugar, se dice, es que mientras se construía, frailes y monjes iban todos los días en procesión. Y según cuenta una leyenda, se puede ver la procesión en las noches, solo que se trata de una proveniente del más allá. Quienes la han visto aseguran haberse visto atraídos por los rezos constantes y en coro, pero cuando observan de qué se trata, miran una procesión de frailes y monjas con trajes muy extraños, como venidos de otra época. No son pocas las personas que aseguran haber visto el suceso. Llegan hasta el altar principal, que tiene un retablo de estilo barroco salomónico, en donde se puede ver una pintura del bautismo del señor Maxixcatzin, con Cortés y la Malitzin como padrinos. En este lugar parece que se intensifican los rezos. Prosiguen en las otras capillas del recinto, donde es posible admirar el púlpito más antiguo de México, una estatua de Cristo que se presume fue traída de Europa por el mismo Cortés, y la pila monolítica donde fueron bautizados Maxixcatzin, Xicoténcatl el Viejo, Citlalpopocatzin y Tlehuetzolotzin, que eran los 4 señores de Tlaxcala. Hasta ahora no ha sido posible conocer los motivos de esta procesión fantasmal.
Los rezos, que son el bálsamo de las almas perdidas y el alimento de los creyentes en esta situación, más bien parecen lamentos que atemorizan a los pobladores, quienes al caer la noche prefieren evitar acceder a la catedral. No obstante, la procesión no solo se limita al interior, ya que proviene del exterior, como en aquellos tiempos en que se construía la catedral, finalizando en el convento contiguo para culminar con un silencio sepulcral. Cabe mencionar que dicho convento es uno de los más antiguos del país. Fue fundado en 1524 y actualmente alberga el Museo Regional de Tlaxcala,